Estoy con el abogado de inmigración Eduardo Otero. Hoy él nos va a hablar sobre la historia de inmigración de este país y cuál ha sido la trayectoria de las leyes de inmigración. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esto? Buenos días, Valeria. Buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, primero quiero empezar un poco a hablar de la historia de este país en cuanto a inmigración. Como todos sabemos, es un país que se ha creado por inmigrantes. La mayoría de la gente que puede hacer su árbol genealógico viene de otros países. Entonces, Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes en toda su historia. Sí. Ahora, lo que está pasando actualmente es un poco una reacción que ha habido en contra de inmigración que se puede empezar a ver desde septiembre 11. Desafortunadamente, los inmigrantes han pagado los platos rotos de los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos en septiembre 11 del 2001. Ahí empezaron a cambiar la actitud hacia los inmigrantes. Las leyes no. La última ley que tenemos vigente es una ley que pasó la administración de Clinton en el año 96, que quizás fue la peor ley de inmigración que hemos tenido en la historia de este país. Okay. Y fue aprobada por el Congreso, en esa época un Congreso republicano, que negoció con Clinton y pasaron una ley que era bastante punitativa. Okay. Castigaba demasiado lo que eran delitos, lo que era la entrada indocumentada o ciertas aplicaciones que se hacían cuando no se tenía mérito para la aplicación. Y esta ley sigue vigente, la ley que tenemos actualmente desde el año 96. Partes de la ley empezaron a entrar en vigor en el año 97 y desafortunadamente desde esa época hemos tenido esta ley. ¿Cómo ha cambiado la trayectoria, digamos, de las leyes o de cómo se aplican las leyes? Es ahora con la administración del presidente Trump, que se están aplicando las leyes de una manera que mucha gente pensaría que es injusta, que en realidad lo es en ciertas maneras, aunque no ha habido ninguna ley nueva, ni se está aplicando nada que no esté ya escrito, es la manera de interpretarlo y la manera en que lo están operando. Que antes inmigración tenía prioridades, a quién iban a ir a buscar o a quién iban a deportar, o quién era un delito, o quién había cometido un delito, o quién no era una persona que no debería estar en Estados Unidos. Esto lo tenía muy específicamente la administración de Obama, inclusive la administración de Bush, lo tenían bastante específico con guías para los oficiales de inmigración o para la agencia migratoria. Y lo que ha pasado es que Trump ha dado una luz verde a que la agencia de migración enfuerce las leyes de una manera que nunca se ha visto antes. Y de una manera injusta, porque no se está aplicando una ley que tiene que ser interpretada de una manera dependiendo del caso de cada individuo, se está haciendo de una manera muy generalizada. Y esto es lo que es la parte injusta de lo que hemos estado operando la ley hoy en día. Como te decía, la ley que tenemos del 96 fue una ley que castiga mucho, que desafortunadamente cuando se profundizan dentro de esa ley y se empiezan a aplicar de una manera tan estricta, pues obviamente la gente tiene muy pocos recursos, muy pocas maneras de poderse quedar en Estados Unidos. Y esto no es la tradición que tenemos en este país. Al contrario, ha sido un país que ha atraído a los inmigrantes y que han hecho este país progresar. Y ahora le estamos poniendo como una mano y decir, ya, se acabó, no más. Y esta es la parte que no va a beneficiar a la economía americana, no va a beneficiar al pueblo americano en un futuro. Y son unas cosas que es prácticamente una agenda política para satisfacer una minoría del pueblo americano, porque la mayoría de la gente es en minoría, que está de acuerdo con lo que está pasando y va a afectar en un futuro tanto a la gente que está aquí, sean americanos, sean inmigrantes, y la economía americana. Así que estamos viendo un problema que no se ve tanto ahora, pero en un futuro sí que se va a palpar mucho más. Usted mencionó algo sobre el Congreso y el presidente, ¿cierto? Entonces aquí mi duda es, Trump está haciendo muchas promesas tal vez con que va a sacar a todos los inmigrantes o aquellos que hayan cometido delitos, pero entonces aquí no es lo que diga el presidente, ¿cierto? Es lo que diga o el Congreso. Él solamente puede opinar o puede tratar de cambiar, porque las leyes no cambian, ¿cierto? No pueden cambiar. Entonces... Exactamente, las leyes no pueden cambiar y las leyes no han cambiado. Las leyes de inmigración, de acuerdo al Tribunal Supremo, solamente ha sido interpretado por el Congreso. Solamente el Congreso de Estados Unidos en Washington tiene la jurisdicción de cambiar las leyes migratorias, nadie más. ¿Qué pasa? Que el presidente puede actuar con lo que se llama una orden ejecutiva.
Y eso es lo que vimos con Obama, lo que vimos con Bush inclusive, y lo que estamos viendo ahora con Trump. Sí. Son órdenes ejecutivas, pero solamente el Congreso puede cambiar las leyes migratorias, solamente el Congreso puede aprobar ciertas leyes, las cuales son interpretadas por las cortes, tanto de cortes de inmigración, porque inmigración en su sistema tiene cortes administrativas específicas, y luego las cortes federales. Okay. Nunca se verá un caso de migración, bueno, nunca no se puede decir, hay cortes que sí, pero no es una cuestión de los estados. Okay. No es una cuestión estatal, así que no se verá un caso migratorio en una corte estatal de Pensilvania, de New Jersey, de Virginia, de Florida, no, es una cuestión federal. Y por eso solamente el Congreso en Washington puede cambiarlo y solamente las cortes federales, empezando con la Corte de Migración, que es una corte administrativa federal, pueden interpretar esas leyes. Okay. Entonces, ¿todas estas cortes tienen el mismo propósito o se aplican en diferentes términos como...? Tienen todas un propósito. ¿Qué pasa? Que las Cortes Federales tienen que respetar dos cosas. ¿Qué ha sido la intención del Congreso en aprobar la ley? Y que esa ley respete las garantías constitucionales que tiene cada individuo en este país, sea legal, indocumentado, sea ciudadano americano, sea lo que sea. Todo el mundo, una vez se hace una entrada a Estados Unidos, sea por aeropuerto o por la frontera sin ningún tipo de documentos, esa persona al haber entrado ya tiene la protección constitucional que se le garantiza, que tiene derecho a ir a un tribunal, a que lo represente un abogado, a que pueda tener todos los beneficios de la Constitución y las protecciones para que se le haga justicia en un caso, sea deportación, sea un caso penal, cualquier tipo, que tenga lo que se llama el proceso legal, lo que decimos en inglés el due process, que es una garantía que la Constitución da para todo el mundo. Entonces, si supongamos que yo soy ilegal, yo entré al país tal vez no ilegalmente cruzando la frontera, ¿cómo es esa gente que dice, yo no entré ilegalmente, pero aún sigue sin tener papeles? ¿Por qué hay ese tipo esa clasificación de personas? Bueno, en Estados Unidos tenemos dos tipos de inmigración. Lo que es la inmigración legal, y la pongo entre comillas porque es una inmigración que ha entrado con visa, por ejemplo, una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de trabajo, que han cambiado el estatus para convertirse en residentes o que se han quedado más tiempo cuando su visa ya ha expirado, porque todas las visas que se llaman de no inmigrantes tienen un término, un límite de tiempo. Cuando la persona ya se pasa de ese límite, ya está otra vez, entre comillas, indocumentada. Ellos tienen un poquito más de derechos que la persona, que es la otra mitad, digamos, o la otra gran cantidad, que entran prácticamente indocumentados por las fronteras de Estados Unidos, o por ejemplo entran con un pasaporte que no es de ellos, o documentos falsos, o que entran siendo muy pequeños y no tienen ningún tipo de documentación. Entonces, este tipo de personas es lo que se llama que han entrado sin inspección por parte de un oficial de migración en la frontera o en un aeropuerto. Sí. Ahora, ¿qué posibilidades tienen esas personas que entraron aquí y su visa expiró? Ya no pueden estar más en el país, pero ellos quieren seguir aquí, o antes de eso deberían pedir residencia, o ¿cómo es eso para qué? Bueno, las personas que entran con visa es una diferente clasificación de las otras personas. Si entran con visa, depende de la visa. Hay visas que le permiten continuar un proceso de residencia. Esas son las visas que son más que todo por trabajo. Hay otra visa, por ejemplo, que es muy común, que es la visa de fiancé, que es la visa de una comprometida o un comprometido que viene a otro país para casarse en Estados Unidos, y es una visa que se le da específicamente para el propósito de casarse con un ciudadano americano y vivir en Estados Unidos. Entonces la inmigración se divide en dos. Hay inmigración por trabajo o por familia. Y esos son básicamente los derechos que tiene una persona para inmigrar a Estados Unidos, vienen de esos dos conceptos, de trabajo o de familia. Hay otras posibilidades como es el asilo político. Ya esas son maneras de obtener un estatus legal en Estados Unidos, tengas visa o no tengas visa, no importa cómo has entrado, pero tú siempre tienes la posibilidad por tratado internacional y por una convención internacional de refugiados de pedir asilo político en Estados Unidos si has tenido problemas o has sido perseguido o tienes miedo de volver a tu país de origen. Entonces, la gente que entra con visa puede solucionarlo por trabajo, si la visa está vigente. Si la visa ha expirado,
y ya no se puede hacer nada por el trabajo. Okay. Desafortunadamente, eso es una de las cosas que castiga la ley del 96. Antes se podía pagar una multa si se expiraba la visa, que era una ley que era fantástica porque se pagaba una multa de $1000 y se le perdonaba a la persona el hecho de que se haya quedado aquí indocumentada o inclusive que haya entrado indocumentada. Si la estaba pidiendo un trabajo y se podía comprobar que no había americanos que podían hacer ese trabajo o que no lo querían y se le pagaba un salario apropiado determinado por el Departamento de Labor, esa persona se certificaba como un inmigrante para trabajar. Y si estaba indocumentado, se pagaba esto. Eso la ley del 96 lo quitó. Se trató de renovar, Clinton trató de cambiar la ley, renovarlo y tratar de que el programa se siguiera para que esta gente pudiera obtener esa residencia y desafortunadamente septiembre 11 ocurre y el tema de migración queda muerto, nadie quiere tocarlo y ese ha sido el clima que hemos tenido desde entonces. La otra parte es familia. Si tienes una esposa residente o ciudadana americana, hijos mayor de 21 años que sean ciudadanos, o si tus padres son ciudadanos americanos o residentes y tú eres menor de 21 años, se puede hacer una petición de familia. Ahora, hay problemas, depende de cómo es el estatus legal aquí. Si has entrado con visa pero está expirada, entonces sí que hay un problema en cuanto a peticiones por parte de padres a hijos, por ejemplo, a mayores de 21, digamos. Si son menores de 21, no. O hay un problema si eres residente y tu esposa está indocumentada, entra indocumentada, a esa persona tiene que ser ciudadana. ¿Qué pasa? Que depende de cómo entra la persona, se puede obtener una visa en Estados Unidos, una residencia o no. Y la persona que ha entrado indocumentada, desafortunadamente, aunque estén casadas con un ciudadano americano, aunque tengan padres que son ciudadanos americanos, no pueden obtener la visa en Estados Unidos. Tienen que salir de Estados Unidos y hacer una entrada, como diría, una entrada legal al país, con su residencia. Pero hay perdones que son asequibles para las personas, se puede pedir un perdón para que no los castiguen al salir, porque es otra cosa que la del 96 ha impuesto, que es un castigo de 10 años a la persona que esté indocumentada más de un año en Estados Unidos y salga del país. Tiene un castigo de 10 años, que es una deportación prácticamente. Y es lo que se refieren a algunas de estas gentes, que no existe, no es una tontería, pero es la autodeportación. Pero efectivamente es así. Es prácticamente una persona que sale de Estados Unidos cuando llevan aquí un tiempo indocumentados, se está autodeportando y autocastigándose bastante seriamente. Pero hay perdones, y eso es lo que estamos haciendo muchos abogados hoy en día, son esos perdones que se puede comprobar que la familia va a sufrir daños y perjuicios muy serios, entonces estas personas pueden pedir un perdón para que su pariente, sea un padre, bueno, un padre no, inclusive tiene que ser un hijo o un esposo o esposa, puedan volver a entrar a Estados Unidos legalmente. Mencionó algo sobre el asilo político. Como esto del asilo político, tal vez pueden haber otros programas, no sé, no estoy segura, pero sí tengo noción, tengo conocimiento de personas en mi comunidad que están por decir en asilo político. Ahora, ellos pueden decir que han tenido tal vez 2 cortes, tal vez menos, pero en todo ese tiempo han tal vez pasado años y no tienen ningún permiso de trabajo. Los estudiantes, si son niños que están estudiando, no tienen ningún permiso tampoco, no tienen un número de seguro social. ¿Qué pueden hacer esas personas o cómo se supone que pueden sacar una licencia para conducir? ¿Cómo pueden trabajar si no tienen nada? Pero siguen tratando de entrar están en un proceso, pero igual no tienen ningún tipo de protección tal vez. Los pueden deportar. ¿Qué puede pasar con ellos? Correcto. El proceso de asilo político, como te dije, es una ley que viene por Tratado Internacional de Refugiados, que sale de la posguerra, en la cual Estados Unidos ha firmado, se ha sido parte de ese tratado, de proteger a refugiados de otros países que han llegado aquí o que están pidiéndolo inclusive fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, se puede pedir el asilo político o estatus de refugiado desde fuera. En la embajada americana. Y se ha otorgado entrar a la persona como un refugiado de Estados Unidos. La persona que está dentro de Estados Unidos, indocumentada o documentada con una visa, también lo puede pedir. Hay 2 cosas que hay que ser muy claras. Primero, hay que hacerlo en un año. Eso quiere decir que la persona tiene un año desde el momento de entrada para aplicar por el asilo político. Un año. Si se pasa de ese año, aún puede aplicar, pero hay menos garantías y menos derechos. Segundo, hay 2 tipos de asilo político,
que es el asilo político cuando la persona entra y voluntariamente, digamos, se entrega a inmigración. Sí. No se entrega, pero digamos, quiero ponerlo más claro, la persona aplica lo que se llama una aplicación afirmativa, que es la persona no está en proceso de deportación, no ha tenido ningún contacto con inmigración, está aquí en Estados Unidos y decide, pues sabes una cosa, yo sí que tengo miedo de volver, voy a hacer la aplicación de asilo político. Okay. Y esa persona, por ejemplo, recibe el permiso de trabajo a los 150 días, cuando se aplica afirmativamente. La otra aplicación es cuando ya está en proceso de deportación y la persona está usando el asilo político para defenderse. No es una cuestión afirmativa que la persona voluntariamente lo aplica, pero en este caso la persona está obligada a aplicar por asilo político porque está en deportación, exactamente. Si no, lo puedes pasar en la orden de deportación si no se presenta ningún tipo de defensa. Asilo político en ese contexto es una defensa en contra de la deportación. Ahí depende de la Corte, coordina lo que se llama un clock, un reloj, digamos, de contar los 150 días. Y la Corte lo puede parar si se pide una extensión o si, por ejemplo, se va a corte y no está todo preparado y el juez lo ha pedido. Entonces, es la Corte la que puede decir, ok, esta prolongación de su caso en deportación, de asilo político en deportación, ha sido prolongado no por la burocracia o por la espera del sistema, sino porque usted ha pedido más tiempo o porque usted no ha hecho lo que se le pidió, se para ese reloj. Y eso pasa mucho y a veces se ve la gente que llevan años en el proceso de asilo político, en un proceso de deportación, porque es un proceso largo. Una persona que está en deportación, diría yo, en promedio es 1 año y medio, 2 años para que el proceso acabe. O inclusive hay veces que es mucho más, pero digamos un promedio. Entonces en esos 2 años, si ese reloj no está puesto por la Corte, la persona no obtendrá un permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo es la base, el documento básico para obtener otras cosas. Con un permiso de trabajo se obtiene un número de seguro social. Una vez con ese número de seguro social y ese permiso de trabajo se puede aplicar por una licencia de conducir o se puede aplicar por un State ID o también se puede aplicar, me imagino, para los colegios y las escuelas en todas partes para que la persona pueda entrar o inclusive universidades, que es lo que estamos viendo ahora con el programa de DACA. Sí. Porque entonces ahorita, por decir, hay una familia que está en esto del asilo político. Son tanto adultos que ocupan el permiso de trabajo. Ahora, los niños no pueden aplicar para ninguna otra cosa si están dentro del programa. Pueden ser niños estudiantes de aquí de la high school o pueden ser estudiantes de la escuela primaria. Entonces, no pueden aplicar para nada si están a punto, que tal vez puedan entrar a la universidad. No pueden aplicar en ningún otro programa o pedir ayuda en algún otro lado si están dentro del programa del asilo político o tratando de pedir ayuda. Sí que pueden, especialmente los padres, exactamente, se han entrado con los padres, por ejemplo, y los padres han pedido asilo político y los niños son menores de 18, están incluidos. Y pueden pedir su permiso de trabajo, pueden pedir todo igual que los padres. Si los padres tienen derecho, los hijos también tienen derecho, porque están todos incluidos en ese proceso de deportación, defendiéndolo con el asilo político. Al igual que es afirmativo. Si es afirmativo y se manda la aplicación de inmigración y pasan los 150 días, tanto los padres o el padre, la madre y los niños pueden obtener un permiso de trabajo sin ningún problema. Así que los niños sí que están protegidos igual que los padres y derivan ese estatus legal, tanto de permiso de trabajo como de si reciben el asilo político, lo derivan de sus padres. Mientras hayan aplicado antes de los 18 años con los padres. Ahora es un tema importante. ¿Qué pasa con niños que entran solos? Por ejemplo, se ve que mucho. eso lo han visto muchísimo en estos últimos años, por la situación que está pasando en Centroamérica, más que todo, la situación política y la inseguridad que hay por las pandillas, por la violencia que ha habido, por el narcotráfico, por muchos negocios ilegales que están desafortunadamente desarrollándose a una magnitud enorme en Centroamérica, ha entrado mucho jovencito. Ellos tienen un beneficio adicional, que no es el asilo político, es el hecho de que al entrar solo a Estados Unidos, el Estado, y ahí sí vamos a hablar de cortes estatales, por primera vez y casi creo que la única vez, es la petición como un, diría huérfano no, como un niño que ha entrado solo a Estados Unidos o que solamente hay un padre o una madre en Estados Unidos que los pueda cuidar. Entonces se comprueba en la Corte de Familia del estado de Pensilvania, de New Jersey, donde sea, donde esté viviendo la persona,
que este niño o niña, que es menor de 18 años, puede, tiene necesidad de que el padre o madre que está aquí lo cuide, Sí. y no importa el estatus legal del padre o la madre, pueden ser documentados también, Sí. pero lo puede pedir para pedir la custodia al 100% porque el otro padre o madre, o ambos padres, si ha entrado solo, por ejemplo, no lo pueden cuidar. Ok. Por actos de negligencia, por actos de abuso, por actos de incapacidad mental. Bueno, Sí. se pueden comprobar varias cosas que la juez de familia o el juez de familia dicta una custodia al 100% de este niño por parte de un padre, Ok. ¿ok? Y entonces, si es aprobado por la Corte, inmigración considera a ese niño protegido por el Estado Ok. y puede conseguir la residencia por ese sistema. Eso está ¿Ok? muy bien. Es una ley que es Special Immigrant Juvenile, que quiere decir un inmigrante juvenil especial. Y lo especial que tiene es que es prácticamente un niño que está huérfano Sí, o que uno de los padres no lo puede cuidar. Ok. Entonces, eso es muy importante, se puede utilizar tanto de una manera afirmativa como el asilo político o una defensa en contra de la deportación para este joven. Ok. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista. Volveremos con más información en un minuto.